Buenas noches, mis hermanos. Vamos a aprovechar que estamos de pie, vamos a orar y encomendar el tiempo de la predicación en las manos de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre, venimos delante de ti en esa noche con acciones de gracias, porque sabemos, Señor, que es un privilegio poder venir doblemente, Señor, y escuchar de tu palabra, escuchar tu mensaje, Señor, y lo que tú quieres comunicar a tu pueblo. Padre, tú conoces que no soy digno de poder proclamar y hablar de parte tuya, pero en ti, Señor, y gracias a ti, tú puedes, Señor, aún así hablar. Y eso es lo que te pido, Señor, en esta mañana, en esta noche, que tu Santo Espíritu, Señor, ponga las palabras y los pensamientos en mí, y a la vez, Señor, que también sobre mis hermanos pueda darle entendimiento y pueda también mostrarle en cuáles áreas de su vida, Señor, deben aplicar o deben reforzar esos principios. Padre, venimos con un deseo de escucharte hablar a nuestros corazones. Y pedimos, Señor, que lo hagas en esa noche por medio de tu palabra. Gracias por todo y te pedimos esto en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Quisiera aprovechar prontamente e invitarle que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. No nos hemos olvidado del estudio de Mateo, del Sermón del Monte. Dios mediante, en la próxima ocasión lo vamos a retomar. Pero en esa noche, obedeciendo a la dirección del Espíritu Santo, quisiera tratar ese tema entre todos nosotros, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo desde los versículos 8 para entrar en contexto, aunque nos vamos a enfocar en esa noche solamente en el versículo 12. Pero comenzamos a leer desde el versículo 8 y dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que el Señor bendiga su santa palabra. En una ocasión, cuando me estaba preparando para predicar mi primer sermón, como diríamos nosotros, un completo pino, un novato, o sea, ni siquiera sabía en lo que debía de hacer o qué debía de preparar. Recuerdo que me acerco a un amigo mío y le pregunto, porque ese amigo ya había estudiado en el seminario o en el instituto bíblico y ya había tomado clase de homilética, o esperaba yo que tenga por lo menos un consejo. Y yo le pregunté: ¿cómo me puedes ayudar a bosquejar un sermón? O sea, ¿cómo lo preparo? Y en verdad no me dijo mucho, me dejó, no satisfació mi necesidad, pero sí me dijo algo que nunca se me ha olvidado, y él me dijo: predica de algo que te haya predicado a ti. En otras palabras, utiliza los textos que previamente te han hablado a tu vida y a tu corazón. Y este texto ha sido uno de ellos que durante ya un tiempo ha estado presente en mi vida, en mis circunstancias, y confiando en la guianza del Espíritu Santo quisiera exponerlo con ustedes en esa noche. Como ya vieron, estamos leyendo un versículo, un pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo es una epístola muy interesante, es una epístola muy única, porque no solamente es la segunda epístola que le escribe
el apóstol a su discípulo Timoteo, sino que es también la última epístola o el último escrito que tenemos en el Nuevo Testamento previo a la ejecución o a la muerte del apóstol Pablo. Como ustedes podrán ver si estudian esta carta, notarán de que el tono de esta carta también es muy distinta a las otras porque tiene un tono más íntimo. En cierta forma vemos a un Pablo mucho más frágil contemplando su pronta partida. Pablo le escribe a Timoteo desde su segundo y último encarcelamiento en Roma. Aparentemente las persecuciones y oposiciones al ministerio de Timoteo en Éfeso lo habían atemorizado, causando así que Timoteo se rezague o en cierta forma se desanime en el llamado que Dios había puesto sobre él. Ustedes recordarán que en ese momento de su vida Timoteo estaba siendo pastor en la iglesia de Éfeso. Posiblemente el mismo encarcelamiento de Pablo y viendo cómo su maestro, su discipulador había sufrido tanto por el evangelio y viendo en qué terminó su vida, posiblemente esto también le había creado cierta vergüenza o cierto desánimo en la vida de Timoteo. Y Pablo le escribe esta epístola, entre muchas razones, para avivar ese fuego del don de Dios que había en Timoteo, para animarle, para reenfocarle, para darle aliento en de que esas prisiones y lo que estaba por acontecer en la vida de Pablo no era en ningún motivo algo para avergonzarse o era una derrota. Todo lo contrario, todo encajaba en el plan perfecto del Señor. Y de paso Pablo aprovecha y le dice a Timoteo y le reafirma cuál es el llamado del Señor y al ministerio, la tarea que el Señor le había encomendado. Pablo le escribe Pablo espera que más que vergüenza, Timoteo pueda encontrar ánimo en las persecuciones que Pablo estaba sufriendo. Y por eso vemos en este versículo que acabamos de leer cómo Pablo habla acerca de sus persecuciones para animar al joven Timoteo. Y mi oración esta noche es que al igual como Pablo utiliza su ejemplo para animar a Timoteo, nosotros también podamos ser animados cuando estudiemos y veamos el ejemplo de Timoteo. Pero ¿qué es lo que vemos en estos versículos, o específicamente en el versículo 12 que vamos a estar estudiando? Pablo inicia el versículo 12 diciendo, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Y a qué hace referencia Pablo? Obviamente, como ya mencionamos, está haciendo referencia a su encarcelamiento donde él se encontraba en ese momento. Ustedes recordarán que en el año 64 después de Cristo hubo un famoso incendio en la ciudad de Roma que duró, si no me equivoco, 5 o 6 días, que devastó completamente la ciudad de Roma. Muchos historiadores alegan o le atribuyen este incendio a Nerón. Pero Nerón, sabiendo de que personas sospechaban que fue el causante de esto, decide culpar a los cristianos de este incendio y desata una persecución por todo su imperio de todo aquel que profese ser cristiano. Y obviamente esto inició en que el apóstol Pablo, siendo uno de los líderes, o como él lo vería, uno de los cabecillas de ese movimiento, pues entonces fue encarcelado y fue echado a la cárcel, valga la redundancia. Pero este encarcelamiento que nosotros vemos a Pablo no es igual al cual él padeció en el primer encarcelamiento. Ustedes recordarán que cuando Pablo llegó a Roma, al final del libro de Hechos, él tuvo un encarcelamiento muy parecido a un arresto domiciliar, donde él estaba en una residencia, él podía recibir visitas y él podía disfrutar de ciertos privilegios mientras él esperaba a su juicio. Pero nosotros vemos aquí que aparece, y la historia nos lo confirma, Pablo aparece en un encarcelamiento con mucho más restricciones y mucho menos privilegio a la última vez que estaba encarcelado. Y esto es evidente en el tono como Pablo escribe esta epístola. Constantemente Pablo recuerda y resalta el hecho de que él se encontraba solo en esta tribulación. Muchos de sus compañeros de ministerio le habían abandonado. El versículo 15 lo dice claramente cuando le dice, ya sabe esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Filigeo y Hermógeneos. Y vemos más adelante en el capítulo 4, versículo 16, que Pablo dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado
en cuenta. Pablo reitera el hecho de que en ese encarcelamiento él se había sentido solo, él se había sentido completamente desfavorecido y sus condiciones eran por igual. Pablo le implora a Timoteo en los versículos 9 y 21 del capítulo 4 que por favor que se apresure a visitarlo. Y no vemos este Pablo en ninguna otra epístola con tanta vehemencia y con tanto deseo de poder ver a alguno de sus discípulos, y en específicamente a Timoteo le dice: ven por favor. Y de hecho en una de las peticiones le dice que venga y que traiga su abrigo y que traiga sus libros. Y aunque este detalle puede pasar por alto a una simple lectura, esto nos indica que las condiciones de Pablo no eran muy favorables y que posiblemente Pablo estaba en un calabozo pasando frío y que al mismo tiempo no tenía los privilegios ni siquiera de lectura, para lo cual él le pide que por lo menos le traiga sus libros. Pablo, como bien nos dice en esta epístola, tenía pleno entendimiento de que el Señor no le iba a librar de este encarcelamiento. Él tenía la expectativa de que su muerte estaba próxima. Y lo dice en el mismo capítulo 4, versículos 6 y 7, cuando dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y después comienza a hablar en tiempo pasado. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba plenamente consciente de que en ese encarcelamiento iba a resultar en su vida siendo sacrificada. A diferencia de su primer encarcelamiento, cuando Pablo le escribe a los filipenses y le dice: yo oro y tengo confianza que pronto los volveré a ver. Pero ese no era el caso en ese momento. Sin lugar a dudas, Pablo se encontraba en una situación que era desalentadora a cualquiera de sus discípulos. Cualquier persona que viera la vida de Pablo diría: yo espero que mi vida no termine así. Pero ¿cuál es el motivo de su encarcelamiento? ¿Qué fue lo que hizo Pablo que le atribuyese tal castigo o tal condena? Bueno, el texto y los pasajes bíblicos son más que suficientes para darnos cuenta que el único crimen que Pablo había cometido era predicar la palabra del Señor. El único crimen, el único delito que él había cometido era predicar el evangelio de Jesucristo. Fíjense cómo lo dice nuevamente en el versículo 8 del capítulo 1. Por tanto, le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No solamente Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de sufrir, en cierta forma lo invita también a que sufra, pero hace hincapié que sufre por el evangelio según el poder de Dios. Aquel evangelio en el cual Pablo había sido llamado a creer, había experimentado y disfrutado la salvación, como vemos en los versículos 9 y 10. Aquel evangelio también que el Señor le había encomendado para que predicase específicamente al grupo de los gentiles. Pero también vemos aquel evangelio por el cual era necesario que Pablo padeciera. Es interesante cómo en Hechos nosotros vemos que cuando el Señor le habla a Ananías y le dice que reciba a Pablo cuando vaya a Damasco, él le dice: porque yo le voy a mostrar lo que tiene que padecer por causa de mi nombre. O sea que vemos desde el principio que Pablo estaba destinado a padecer por su ministerio y por la predicación del evangelio. Pablo no sufrió por malhechor, sino que su sufrimiento y sus persecuciones vinieron a raíz de su obediencia al llamado de Dios. Pablo le fue fiel en la predicación del mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Aquel evangelio en el cual él había reconocido sus pecados, él había reconocido que por sus propios méritos y que por su propia justicia no podía encontrar el favor de Dios. Y aquel evangelio que reconocía que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros y al mismo tiempo resucitando, demostrando que él era hijo del Señor. Y Pablo había creído en este evangelio, pero no solamente él había creído, sino que el Señor también lo había encomendado a predicarlo. Pero la pregunta es: ¿por qué tal mensaje?
Si el evangelio es un mensaje de amor, donde Dios ama al mundo al punto tal que envía a su Hijo Jesucristo a morir y padecer y cargar con sus pecados, de manera que el mundo pueda ser rescatado y el hombre pueda ser reconciliado con Dios, si este es un mensaje de gracia donde el Señor le atribuye al hombre un regalo que es completamente inmerecido, y si es un mensaje de misericordia donde el Padre, en vez de darle lo que el hombre merece, que es la condenación de su pecado, decide transferir esa culpa sobre su Hijo inocente para que Él sea que pague tal culpa. ¿Cómo puede un mensaje tan precioso y tan importante y tan bueno producir persecución en la vida de Pablo? Para nosotros pensaríamos que eso es locura, pero eso es completamente lógico para los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres somos malos. Porque el mundo en que vivimos es un mundo hostil a la predicación del evangelio y a todo lo que represente a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pablo había traído la luz del evangelio, pero lo había traído al reino de las tinieblas. Pablo había echado sal y se había convertido en sal en una sociedad que estaba en descomposición. Y Pablo había predicado arrepentimiento a un mundo que no quería renunciar a sus pecados, sino que todo lo contrario, se vanagloriaba y se complacía en el pecado que se comenzaba. Este mundo repudió a Pablo y repudiaría también a todo aquel que vive y predica no solamente el mensaje de Jesucristo, sino la vida también de Jesucristo. Nuestro Señor Jesús nos advirtió de esto en Juan capítulo 17, versículo 14, cuando Él dice, orando al Padre por sus discípulos, Él dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Pedro también nos advierte eso en su epístola, en el capítulo 4, versículo 4 de su primera epístola. Él dice, a estos, hablando acerca del mundo, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, y os burlan, y os hacen mofa, y os persiguen, si se pudiera decir. Ciertamente estas persecuciones y tribulaciones de Pablo no eran envidiables, no eran algo que llamase la atención, que invitase a nosotros a regocijarnos en esto. Pero lo que Satanás utilizó para debilitar a Pablo, en la predicación del Evangelio, Dios lo usó para fortalecerlo. Lo que Satanás utilizó para desalentar y desanimar a Pablo para que predique el Evangelio fue como combustible a la llama del ardor de predicar el Evangelio en la vida de Pablo. Y más adelante en el mismo capítulo 13, versículo 12, 2 Timoteo, Pablo dice las siguientes palabras que son sumamente interesantes y son sumamente profundas. Dice así, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo sabía que su persecución, Pablo sabía que sus prisiones, Pablo sabía que su pronta ejecución era producto de que él había deseado vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y él aún así perseveraba. De hecho, él pudiera incluso encontrar un estímulo en esto, porque sabiendo que estaba siendo perseguido y sabiendo que él había sido apresado y tirado a la cárcel por predicar el Evangelio, era una evidencia de que él estaba viviendo piadosamente. De lo contrario, no hubiera encontrado oposición o persecución. Pablo anhelaba vivir piadosamente en Cristo Jesús y sus persecuciones, más que un impedimento, se habían convertido en un aliento. Más que esto, Pablo tenía toda certeza en quién él había confiado. Porque fíjense cómo sigue el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Aunque estoy en cárcel, aunque estoy próximo a morir, no es motivo de vergüenza y no es motivo de tragedia ni de pena. Y dice Pablo la razón, porque yo sé en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
¿Qué es lo que marcó la diferencia en la vida de Pablo? Muchas personas podían ver la vida de Pablo y ver en Pablo un fracasado. Muchas personas pudieron ver a Pablo y decir, mira mira cómo el Señor le pagó, mira cómo su Dios, mira cómo su Salvador le paga todo el esfuerzo y sacrificio que él hizo por él. Similar como hicieron los amigos con Job. Pero Pablo no vio fracaso porque él tenía plena seguridad en Cristo Jesús. Su confianza no estaba depositada en las circunstancias en las cuales él estaba viviendo, sino que su confianza estaba depositada en aquel quien controlaba y tenía soberanía sobre sus circunstancias. Y cuando él dice en este versículo, yo sé en quien he creído, esta firme convicción de Pablo disipaba todas las dudas o todas las interrogantes que pudieran venir. Yo sé en quien he creído. Pablo tenía un pleno conocimiento de quién era Dios. Esta convicción no llegó de la noche a la mañana, porque para Pablo decir yo sé en quién he creído, él debía de conocer primero a quién él había creído. Y Pablo conocía que el Dios en el cual él había creído era un Dios que su amor era seguro. Fíjense cómo Pablo, y voy a citar versículos que fueron escritos por el mismo apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, versículos 37 y 39, un pasaje que todos nosotros conocemos. Pablo escribe mediante la inspiración del Espíritu Santo y dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo estaba seguro de ese amor que él había recibido de parte de Cristo Jesús. Pablo también estaba seguro que los planes que él pudiera tener para su vida y su ministerio no necesariamente eran los planes que Dios tenía para él. Cuando en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 11, versículos 33 y 34, Pablo afirma nuevamente, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pablo ni se preocupó en tratar de entender sus circunstancias porque él sabía que tal esfuerzo sería inútil. Pero más que todo, Pablo tenía pleno conocimiento de que su gloria, la gloria de Dios y la gloria de Jesucristo era mucho más importante que el bienestar de su vida. En Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 21, Pablo dice lo siguiente, porque sé, y nuevamente vemos esa certeza en los tres pasajes que hemos leído, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está haciendo referencia a su primer encarcelamiento. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el Señor simplemente contestó la oración de Pablo. Porque ahora iba a ser una ganancia para Pablo dar su vida por Cristo Jesús. No solamente Pablo tenía un pleno conocimiento de quién era Dios, pero también vemos en las Escrituras que él tenía una plena relación con Cristo Jesús y con Dios por medio de Cristo. El conocimiento de Pablo no era un conocimiento teórico. No fue un conocimiento que él aprendió en la sinagoga y que nunca lo pudo poner en práctica. No. El conocimiento de Pablo era un conocimiento experimental, que él había vivido, que él había presenciado en su propia vida, que él había visto las evidencias una y otra vez. La firmeza de Pablo fue producto de años y años de intimidad con Cristo Jesús, en una relación que se había fortalecido en tiempos de prosperidad como en tiempos de escasez, en tiempo de paz como en tiempo de persecuciones.
Pablo podía mirar a la muerte cara a cara, confiado porque sabía que su Señor, que su Salvador, que su amo, era quien lo había traído al altar de sacrificio. Y por ende él podía mirar a la muerte confiado en quién es que él había creído. Ahora, vale la pena recalcar algunas de las cosas en las cuales Pablo no había confiado. Pablo no dice en ese versículo que él confiaba en sí mismo. No dice que él confía en su legado y en lo que él había adquirido, había logrado a través de los años, o en sus influencias o conexiones que pudiera tener en el Imperio Romano. Pablo no dice que él confía en la justicia de los hombres, tampoco, como si era algo digno de confiar. Pero tampoco dice que él confiaba en su pronta liberación. La esperanza de Pablo no era que la prueba iba a terminar pronto y que pronto iba a acabar. La esperanza de Pablo era que el Señor lo había sostenido y lo sostendría en medio de la prueba por el tiempo que sea necesario. Pero no solamente vemos que Pablo había confiado en Dios, había confiado en su carácter, en quién era Dios, pero es interesante que él había confiado también en los atributos de Dios. Porque fíjense cómo dice el texto, dice: no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído, yo conozco el carácter y la persona de quien he creído, pero también estoy seguro que es poderoso para guardar. En otras palabras, también conozco su capacidad, sus atributos y de lo que es posible que él haga y que hace. Obviamente hay muchos atributos que pudiéramos recalcar de nuestro Dios y que nos inspiran confianza y seguridad en nuestra vida. Pero quisiera solamente, y por causa de tiempo, recalcar dos. Pablo podía descansar porque él conocía que su Dios era un Dios poderoso. Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Cuando resucitó al tercer día, venció la muerte. Por ende, Pablo no tenía por qué temer a la muerte. No había una razón para pensar que la muerte fuera una derrota cuando Cristo mismo nos había dicho que era necesario que murásemos para que podamos vivir eternamente. Cristo también era poderoso para gobernar sobre todo, incluyendo todo hombre y toda autoridad. Porque fue el mismo Pablo que dijo en Filipenses que después de haberse humillado y siendo obedientes a la cruz y la muerte en la cruz, que Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y toda boca proclame que Cristo es el Señor. Por ende, no tenía que temer del Imperio Romano. Él no tenía que temer de Nerón ni de su sentencia, porque él sabía que Dios era Dios y que Cristo era Señor sobre todo eso. Pero también él podía descansar y confiar en que Dios era tan poderoso que tampoco necesitaba a Pablo. Pablo no era una pieza fundamental para el plan de Dios, para la raza humana. Muy bien Dios podía llevar a cabo su obra. Muy bien Dios podía expandir su reino aquí en la tierra con o sin Pablo. Y Pablo entonces tenía esta certeza sabiendo de que su Dios era poderoso para no necesitar de Pablo. Pero hay otro atributo de Dios que quisiera recalcar y es el hecho de que Dios es un Dios inmutable. Pablo tenía la confianza que todo lo que él conocía de Dios, todo lo que hemos visto hasta ahora, que era cierto y que no podía cambiar. Que Dios seguía siendo amoroso y que Dios era poderoso y que Dios es soberano ayer, hoy, mañana y siempre. Y esa seguridad es una seguridad que solamente podemos tener en Dios, porque el ser humano como tal no tiene ese atributo, no tiene esa capacidad de ser inmutable. De hecho, el autor de Hebreo nos dice que el hecho de que Dios es inmutable, el hecho de que Dios no cambia a través de los tiempos, es algo que nos debe inspirar certeza y seguridad y confianza en nuestra fe y nuestras vidas. Hebreo capítulo 6, versículo 17 al 19 lo dice, y cito este pasaje. Por lo cual, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. El autor de Hebreo nos está diciendo aquí que confiando en la inmutabilidad de Dios, confiando en que lo que Dios ha dicho es cierto, y el mismo Dios que hemos visto en las Escrituras en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que hemos visto obrando en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que sigue obrando y obrará en nuestras vidas. Hermanos, tenemos tal ancla en Cristo Jesús, que ninguna tormenta que puede venir sobre nosotros podrá movernos, pero es necesario que estemos cerca de esta ancla y aferrados a ella. Ciertamente tenemos en Cristo Jesús esta seguridad, tenemos en su palabra y en su carácter y en sus atributos esta ancla que nos es firme en cualquier y en toda tormenta. Pero esta ancla solamente será provechosa en nuestras vidas cuando estemos aferradas de ella, cuando estemos cerca de ella y estemos viviendo en comunión y en armonía con Cristo Jesús, que es nuestra ancla. De lo contrario, no tendrá este efecto en nuestras vidas. El conocimiento que Pablo tenía de su Dios y de su Salvador le daba la certeza que a pesar de sus circunstancias, su vida y su ministerio estaban seguros en Cristo Jesús. Y así es como Pablo termina este versículo. Sigue diciendo en el mismo versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, posiblemente ustedes se hacen la misma pregunta que yo me hice al estudiar este pasaje. ¿A qué depósito está haciendo referencia Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué tiene en mente cuando él dice que Cristo Jesús es poderoso para guardar su depósito? Esa palabra que vemos aquí de depósito en el griego aparece 2 veces en los escritos de Pablo. 3 si contamos este versículo. En primera de Timoteo capítulo 6 versículo 20 dice lo siguiente. Dice Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y esta palabra encomendada es la misma palabra traducida diferente, como muy bien pudiera decirse: guarda lo que se te ha sido depositado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y en el mismo 2 de Timoteo, en unos versículos más adelante, los versículos 13 y 14 del primer capítulo, Pablo vuelve y utiliza esta palabra de la siguiente forma. Dice Pablo: retén la forma de la sana palabra que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, ¿cuál es el común denominador que nosotros vemos en estos 2 versículos? ¿Qué es lo que se repite cuando Pablo habla acerca de este depósito? En ambos casos, Pablo le está instruyendo a Timoteo a que cuide el mensaje que ha recibido, la doctrina que ha recibido de parte de Cristo Jesús, de parte de nuestro Dios. Esto hace referencia no solamente a la sana doctrina que ha recibido, la cual debe perseverar, pero más específicamente también hace referencia del Evangelio de Cristo Jesús que Timoteo había recibido de parte de Cristo. Por ende, cuando Pablo habla aquí de que Cristo, de que su Dios es poderoso para guardar su depósito, el depósito de Pablo pudiera ser, o es, mejor dicho, el mensaje del Evangelio del cual él fue constituido predicador, apóstol y maestro, y al mismo tiempo los frutos del mismo. Ese depósito era el llamado para el cual el Señor salvó a Pablo, para constituirlo predicador de su evangelio, heraldo de sus buenas nuevas y apóstol a los gentiles. Pablo está diciendo aquí que ni su muerte ni su vida ni su muerte fueron en vanos,
porque Dios guardará su obra según su soberana voluntad, aun cuando Pablo haya partido a la gloria. Si Dios es poderoso para guardar su depósito, incluso si Pablo fuera sacrificado, es porque él sabría o él sabe que su vida y su muerte no serían en vano. Que la obra y el ministerio que Dios le había encomendado seguiría aún si Pablo ya no está en el panorama. En manera general, seguiría por medio de las vidas que han sido transformados por el Evangelio de Cristo Jesús que Pablo había predicado. Pero de manera específica, Pablo le está diciendo estas palabras a Timoteo. Y Timoteo, en la vida y en el ministerio de Timoteo, seguiría el ministerio de Pablo. Vayan conmigo rápidamente al final de la epístola, capítulo 4 de 2 de Timoteo. En el último capítulo, si se pudiera decir ya iniciando la doxología, cuando Pablo se despide de Timoteo, noten las palabras que utiliza y lo que Pablo le dice en los primeros 6 versículos. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Pablo termina diciendo ese versículo 6 a Timoteo: cumple tu ministerio, cumple tu propósito, haz el rol de evangelista, predica la sana doctrina, predica el evangelio de Cristo Jesús. Porque yo estoy pronto a partir, porque ya yo no voy a estar en el panorama. Pablo tenía seguridad de que Dios y Cristo Jesús serían fieles en cuidar y asegurar su depósito. Pero me llama la atención que Pablo termina el versículo 12 diciendo en un día en específico, hasta un momento en específico, cuando él dice que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lamentablemente, por falta de tiempo, no vamos a estudiar cómo Pablo llega a esta conclusión, pero aquel día es una referencia al tribunal de Cristo. Es una referencia a aquel día en el cual todos nosotros vamos a pararnos delante de Cristo y vamos a tener que rendir cuentas de lo que nosotros hicimos aquí en la tierra y de lo que nosotros hicimos con aquellas oportunidades y aquel llamado, si se pudiera decir, que Él puso delante de nosotros. Pablo estaba completamente seguro de que en aquel día, cuando él venga a rendir cuentas, él no iba a ser afectado por sus circunstancias, que los resultados terrenales no iban a marchitar el ministerio que él tuvo. Nosotros vemos a través de la vida de Pablo que muchas personas creyeron en su predicación, como es el ejemplo de Timoteo, pero hubo otras personas que apostataron de la fe bajo su ministerio, como es el ejemplo de Demas que él cita al final del capítulo. Muchas iglesias crecieron en la fe y en el conocimiento de Cristo Jesús, como el ejemplo de los filipenses, pero otras iglesias a duras penas pudieron crecer, como es el ejemplo de los corintios. Pero en todo y con todos, Pablo fue fiel a Cristo Jesús. Pablo se vació y fue lleno de Cristo, y Cristo guardó su ministerio y su depósito porque era Cristo que estaba obrando a través de Pablo. Era Cristo que estaba construyendo este ministerio, el cual era el ministerio de su iglesia, por la cual él había muerto y resucitado de entre los muertos. Hermanos, aquí vemos también un paralelismo hermoso con lo que es la parábola de los talentos.
Ustedes recordarán aquel parábola en el cual el Señor dijo que un amo le confió a 3 de sus siervos una cantidad de talento. A uno le confió 5, a otro le confió 3 y a otro le confió 1. Con la expectativa de que él iba a regresar y iba a pedir cuenta de cómo ellos utilizaron esos talentos. Ustedes conocen la historia de cómo el Señor regresó a su casa y encontró que 2 de sus siervos habían sido fieles y diligentes en no solamente utilizar aquel talento, sino ponerlo a producir, a multiplicarlo para la gloria y el deleite de su amo. Y conocemos el ejemplo de aquel siervo que por temor y miedo simplemente guardó ese talento y lo entregó, y no fue un siervo bueno, ni fue fértil, ni fue productivo. Pero ¿qué nosotros vemos aquí? El depósito de Pablo, al final de cuentas, nunca fue de Pablo. Así como el Señor le confió a esos siervos 5, 3 y un talento, pero esos talentos no eran de sus siervos, sino que era del Señor. De igual forma, el ministerio que Pablo había tenido a través de las iglesias, el ministerio que Pablo había tenido entre los gentiles, no era de Pablo. Era un testamento de la obra y de la fidelidad y del poder de Cristo Jesús. Fue dado por su Señor y siempre le perteneció al Señor. Y Pablo sabía que en aquel día él debía devolver a su Señor aquello que él había recibido con los intereses correspondientes, con los frutos de la labor y la obra que Pablo había realizado por medio de su Señor Jesucristo. Hermanos, esto es evidente en la forma como Pablo se despide. Nuevamente, si pueden acompañarme, capítulo 4. Nos quedamos leyendo el versículo 6, pero fíjense cómo Pablo termina en los versículos 7 y 8. Pablo reitera y afirma: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Pero ¿quiénes son los que aman su venida? Aquellos que han sido fieles en la obra que el Señor le ha encomendado. Porque aquel siervo infiel que escondió su tesoro, agonizaba y posiblemente nunca deseaba que llegara el día que él tuviera que venir delante de su Señor a rendir cuenta. Pero Pablo estaba seguro de que su depósito, de que su ministerio, de que el apostolado y el llamado que el Señor había puesto en su vida, que a pesar de las dificultades, que a pesar de la tribulación, que a pesar de la cárcel en la cual él se encontraba, Cristo había guardado su testimonio, Cristo había guardado su ministerio para gloria y honra de Cristo Jesús. Y por eso Pablo podía decir que yo sé en quien he confiado y que yo sé que puede guardar mi depósito para aquel día. Pablo escribe, hermano, estas palabras a Timoteo para animarle, para alentar a Timoteo, a un Timoteo que estaba en cierta forma desanimado, posiblemente temeroso, desalentado. No te avergüences de Cristo, de su evangelio, es lo que Pablo dice a Timoteo, incluso si todo apuntase que tú deberías de avergonzarte. Confía en aquel en quien has creído, aunque nada haga sentido. Y descansa en que tu vida y tus pruebas y tus vicisitudes no son en vano, si verdaderamente las has depositado en Cristo Jesús. Y hermano, mi oración esta noche es que al igual que Timoteo, nosotros también podamos ser alentados y animados por las palabras y por el ejemplo del apóstol Pablo. Oremos. Padre, te damos gracias porque una y otra vez, Señor, tú nos reiteras lo privilegiado que somos, Señor, de formar parte de tu obra, sabiendo que tú no nos necesitas, sabiendo, Señor, que somos más que vasija de barro delante de ti. Aún así, Señor, tú confías este tesoro que es tu palabra, tu evangelio en nosotros para que sea predicado. Padre, también confiamos en que tú cuidas de los resultados y que a final de cuentas, Señor, es tu obra
Ayúdanos, Señor, simplemente a ser fiel en lo que tú has puesto delante de nosotros. A crecer, Señor, cada vez más, conocerte y, como decía Pablo, Señor, a conocerte más y ganarte más, de manera, Señor, que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las persecuciones, podamos decir, Señor, igual que Pablo, yo sé en quién he creído. Y esa fe y ese conocimiento y esa relación sirva de ancla, Señor, para nuestros corazones. Gracias tú por tu palabra, Señor, y gracias por tu iglesia que se reúne esta noche. Bendícenos y cuídanos. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar una alabanza antes de pasar con el momento de la Santa Cena. Venga a la mesa, vengan a celebrar, vengan con gran gozo, vengan a adorar. Cristo extiende